BI-RAD 4 ABC, 4 A, B, C y 5, pueden ser 4 B y C, o pueden ser 4 B y C y 5. Los voy a invitar a que voten, los voy a dar también a los panelistas para que puedan votar, y les recuerdo que la votación es anónima, nadie sabe quién está votando, por eso los animo a que voten, para que vean qué es lo que ustedes saben de lo que dice el Atlas BI-RAD. Está en este momento votando más o menos el 50% de los participantes. Vamos, son 2.050 personas en este momento conectadas, es importante que todos voten. Vamos con el casi 70%, un poquito más, Darío, que voten, que se animen. Vamos, ¿cómo categorizamos a las microcalcificaciones de sospecha? Ya tenemos casi el 80% de la audiencia que está votando, así que vamos a cerrar la votación y les voy a compartir los resultados. Bueno, acá estuvo bastante dividido. El 28% dice que las microcalcificaciones de sospecha se van a categorizar como BI-RAD 4, B y C y 5. Y un 28% dice BI-RAD 4, A, B y C. ¿Cuál será la correcta? Lo vamos a ver un poco en el transcurso de la clase y al final para ver qué cambia de esta votación. La segunda pregunta dice, cuando sospechamos calcificaciones de leche cálcica, ¿qué proyección mamográfica me ayuda a categorizarlas? De estar segura que son calcificaciones de leche cálcicas típicamente benignas. Le pido una proyección tangencial, una proyección en un perfil estricto a 90 grados, una proyección cráneo-caudal extendida o exagerada, o una proyección del valle. Los invito a votar. Vamos a la segunda votación y pueden votar. ¿Qué incidencia mamográfica me ayuda a estudiar y decir estas calcificaciones son calcificaciones de leche cálcica típicamente benignas? Vamos a votar, no sean tímidos, recuerden que es anónima, pueden participar. En este momento tenemos 2.180 personas que están conectadas. Pueden votar. Bueno, casi está votando el 73% de los que están participando y acá les comparto los resultados. El 65% se inclinó por un perfil estricto a 90 grados y después el resto estuvo un poco dividido. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta a lo largo de la clase y esta misma pregunta, anoten que respondieron, la van a tener que volver a responder al final de la misma. Vamos a ver la siguiente pregunta. Cuando sospechamos calcificaciones de origen dérmico, ¿qué proyección mamográfica me ayuda a categorizarlas? Una proyección tangencial, un perfil estricto a 90 grados, una proyección cráneo-caudal extendida o exagerada, o una proyección del valle. Los voy a invitar a votar. Recuerden que es anónima, así que es la oportunidad para decir lo que ustedes piensan que es correcto. Después lo vamos a ver cuál debería ser la incidencia que le tengo que pedir a una paciente cuando yo sospecho que son calcificaciones de localización térmica. Vamos a votar, voten un poquito más. Voy a aprovechar, Cari, sí. algunas preguntas. Sí, las clases quedan grabadas, todas van a quedar grabadas hasta una semana posterior a que finalice el curso, que esto será creo que el 12 de septiembre. O sea, tienen todo el mes de agosto para verlas y casi todo septiembre. Así que de eso no se preocupen porque vienen varias preguntas que hacen, que están haciendo en el chat. Bien, acá les comparto los resultados. El 65% dijo que son 1.051 personas que votaron, proyección tangencial, y el resto estuvo como bastante dividido. Bueno, veremos cuál es la respuesta correcta para evaluar las proyecciones de origen dérmico que nos ocasionan dudas diagnósticas. No le vamos a pedir a todas las calcificaciones dérmicas unas proyecciones adicionales. Dejamos de compartir la pantalla
Y vamos a ver la última pregunta, que es, de acuerdo al Atlas Bayrat quinta edición, ¿cuál es la distribución de las calcificaciones que tiene mayor sospecha? Eso ya lo hablamos en la primera clase, así que si prestaron atención, esta la van a contestar bien. Regionales, lineales, agrupadas o segmentarias. Vamos a votar la pregunta número 4 y los invito a votar. ¿Cuál de la distribución de las calcificaciones de sospecha es la que tiene mayor valor predictivo positivo? Que yo las veo y realmente, salvo vamos a ver una excepción por la morfología, el resto tiene que ser de alta sospecha. Ya le estoy dando una gran ayuda. ¿Cuál es la distribución? Pueden votar. Voten, anímense porque es totalmente anónima y anoten su respuesta. Vamos a ver con qué contestan después de la clase. Vamos a finalizar la votación y le comparto los resultados. Bueno, el 44% dice que el valor predictivo positivo de mayor sospecha son las calcificaciones que están agrupadas, seguidas de las segmentarias. ¿Quién tendrá la razón? Bueno, vamos a ver en el transcurso de la clase qué es lo que dice el Bayrat, que recuerden, esta quinta edición tiene un análisis estadístico y no es solamente, si bien es muy valioso, pero no es solamente opinión de expertos. Vamos a dejar de compartir los resultados y ahora sí vamos a entrar en la clase propiamente dicha. Bien, un poco lo que es el contenido de la clase, vamos a hacer una breve introducción, microcalcificaciones, cuándo son típicamente benignas y sospechosas, cómo categorizarlas, qué preguntas frecuentes nos hacemos en la práctica diaria y las conclusiones. Los objetivos que van a hacer son revisar los descriptores, ver cómo podemos diferenciar en la práctica diaria, típicamente benignas, de las calcificaciones de sospecha, y poder adquirir un enfoque práctico en la interpretación de las microcalcificaciones. Esta clase fundamentalmente está basada obviamente en la quinta edición del Bayrat, que la última edición es del año 2013, e incorporé lo que son las secciones de preguntas frecuentes en donde se han ido contestando muchas de esas preguntas frecuentes que nos hacemos en la práctica diaria y que no están contempladas en el libro, ¿sí? En la versión física o digital que todos tenemos. Y también en este artículo que hemos publicado en la Radiographic, que fue un trabajo basado en un trabajo presentado en el Congreso RESNA en el año 2017, sobre las características que tiene el Bayrat de interpretación mamográfica y qué es lo que necesita saber un residente que inicia en el estudio de la imagen de la mama. Entonces, a la hora de analizar una mamografía, lo primero que tenemos que preguntarnos es dónde podemos encontrar microcalcificación. Entonces, ¿dónde la vamos a encontrar? Dentro de lo que es el volumen mamario, en el parénquima, en las arterias, a nivel de la piel, pero también podemos encontrar a nivel de la axila, a nivel de la piel y a nivel de los ganglios. ¿Qué dice el Bayrat con respecto a evaluar a las microcalcificaciones? Dice que las microcalcificaciones van a ser visibles en las mamografías de screening en las incidencias convencionales. Recuerden que son la craneocaudal y la oblicuo medio lateral. La oblicuo medio lateral la hacemos entre 45 y 65 grados. Bueno, ¿qué dice el Bayrat? Que si yo veo que las calcificaciones tienen una morfología que es típicamente benigna, ya con las incidencias convencionales es suficiente, las puedo categorizar y las voy a categorizar como un 2 y no necesito incidencias adicionales. Pero si yo encuentro que tengo alguna morfología que no tengo dudas si realmente son benignas en la morfología o son ya de distribución o de morfología sospechosa, voy a necesitar realizar incidencias adicionales para poder estudiarlas. ¿Qué pueden ser esas incidencias adicionales? Pueden ser incidencias magnificadas, pueden ser incidencias laterales, el perfil estricto que hablamos, o incidencias tangenciales. Bien. Bueno, perdón.
Quise borrar este cartel que no sé si se ve. Por favor, alejar esta ventana que no la puedo sacar. Bueno, las calcificaciones típicamente benignas. Estas son las calcificaciones que dice el Atlas-Weirath, que cuando uno las ve no necesitan realizar ninguna incidencia adicional y las puede categorizar como Weirath 2. ¿Cuáles son? Las calcificaciones de piel, las distróficas, las redondas o puntiformes, las vasculares, las denominadas en vara, las calcificaciones de leche cálcica, las suturas y en anillo. Estas calcificaciones, si uno las visualiza en la mamografía, ya las puede categorizar como Weirath 2 y no necesitamos estudios adicionales. Pero algunas de estas calcificaciones típicamente benignas en la práctica diaria pueden llevarnos a tener dudas diagnósticas si son realmente típicamente benignas. ¿Cuáles? Las redondas, las distróficas, la delechada cálcica, las calcificaciones dérmicas y las calcificaciones vasculares. Las calcificaciones de leche cálcicas tienen la apariencia, en la incidencia cráneo-caudal se ven amorfas, mientras que en la incidencia medio-lateral oblicua no la llegamos a ver del todo como la vamos a ver en un perfil estricto a 90 grados, que es la incidencia que estaba en la pregunta, creo que número 2, que decía, cuando tengo calcificaciones de leche cálcica, ¿qué incidencia adicional tengo que hacer para certificar que son realmente calcificaciones de leche cálcica? Es la incidencia a 90 grados, un perfil estricto, en donde va a hacer que este depósito, este detritus, caiga y se deposite y va a poder adquirir una forma como de tacita de té con una concavidad superior. Y que si uno hiciera a esta paciente alguna ecografía, generalmente en esa zona vamos a encontrar quistes. Acá les muestro una imagen en donde se puede observar en la mamografía una imagen nodular de una densidad similar a la del parénquima glandular. Recuerden que en la mamografía comparamos la densidad de las imágenes nodulares o masa con el tejido glandular, y en el interior del mismo observamos unas microcalcificaciones que impresionan estar con una distribución agrupada dentro de ese nódulo y con una apariencia morfológica amorfa. Es decir, no podemos distinguir, son como muy tenues y no podemos distinguir la forma de una de la otra. Sospechamos que pueden ser de origen cálcica y lo que vamos a pedirle a nuestra técnica es que la realice en un perfil estricto a 90 grados. De esta forma, este calcio precipita, cae y se deposita con la concavidad hacia arriba en forma de tacita de té. Un truco que a veces cuando no podemos estar tan seguros de que son o no de leche cálcica es decirle que la paciente, después de haberle hecho la mamografía convencional, se sienta un ratito, la dejamos sentadas unos 5 minutos y recién ahí le hacemos el perfil estricto a 90 grados y vemos cómo bien se deposita ese calcio. Bueno, acá le traigo un caso de una paciente que había venido a realizar al hospital una mamografía 2D con tomosíntesis. Sabemos que a partir de la tomosíntesis, la gran mayoría de los equipos lo que hace es una reconstrucción a partir del algoritmo de estos datos, una imagen que es similar a la 2D que se llama mamografía sintetizada. Bueno, acá lo que estamos viendo son las dos proyecciones, la craneocaudal y la mediolateral oblicua, y observamos dos grupos de microcalcificaciones que en la craneocaudal la veíamos amorfa y en la mediolateral impresionaban que podían tener una forma de coma o de concavidad superior, pero necesitábamos las incidencias magnificadas para poder determinar bien, fíjense cómo adoptan esta forma como de una línea o de concavidad superior y que son de origen cálcico. Y acá les voy a comparar cómo se van a visualizar tanto en la magnificada y la voy a comparar cómo se ven en la 2D con la sintetizada. Acá tenemos la imagen sintetizada y la imagen magnificada. Acá en los cortes de tomosíntesis, algunas microcalcificaciones cuando están a distinta altura. Con la tomosíntesis lo que podemos ver es la extensión de las mismas, y acá en este corte podemos visualizar las que estaban en el plano más anterior, y en este corte podemos visualizar las que estaban un poco más en el plano posterior. Esta es la sintetizada, ¿sí? Lo que hace la sintetizada es que se ven como de mayor densidad, entonces también tenemos que aprender y tener una curva de aprendizaje sobre la visualización de las calcificaciones a nivel de la sintetizada para no
darle una mayor sospecha de la que no tienen. Un comparativo de los cortes con tomosíntesis podemos observar, ¿sí? Que acá no me queda acá me quedan como muy amorfas, no me quedan tan claras como en en la mediolateral, que son calcificaciones de lechada cálcica. Bien. Otra calcificaciones que me pueden dar sospecha diagnóstica son las calcificaciones distróficas. Estas calcificaciones distróficas forman parte de un trabajo que hemos presentado el año pasado en el Congreso RESNA y que nos valió un premio por lipofilling, que es las características que adquiere la mama después de que se inyecte grasa. Bueno, cuando generalmente una mama ha tenido un traumatismo, ya sea por un traumatismo externo no abierto o por una injuria como puede ser una cirugía más la radioterapia o en este caso la inyección de grasa dentro de la mama, pueden formarse lo que se llaman quistes oleosos o focos de citoesteatonecrosis, que con el tiempo se van calcificando y van aumentando en número. Pero lo importante en estos casos es tener en cuenta la morfología, son calcificaciones groseras, generalmente miden más de 2 milímetros y que cuando uno mira en el interior suelen tener un centro radiolúcido. Obviamente que cuando es una paciente que está operada e irradiada, a veces estas son las que nosotros nos tomamos más tiempo para analizarlas y evaluarlas y poder decir con certeza de que son calcificaciones distróficas y no son calcificaciones gruesas heterogéneas que ya son de sospecha y que pueden hablarnos de una recidiva. Acá podemos ver la evolución a partir del año 2011 hasta el 2017, en donde en esta no me queda ninguna duda porque está totalmente calcificado, pero cuando comienzan a formarse pueden ocasionar dudas diagnósticas. En este caso, una paciente que a veces son frecuentes, que han tenido un implante mamario, que se los retiran, queda todo, a veces la cápsula fibrosa no se puede retirar en forma completa porque al cirujano plástico le sangra, entonces a veces quedan restos de esta cápsula fibrosa y eso se puede ir con el tiempo calcificando y a veces cuando comienzan pueden llegar a ocasionar dudas diagnósticas, las calcificaciones distróficas, y el diagnóstico diferencial son con las gruesas heterogéneas. Cuando tenemos calcificaciones dérmicas, generalmente son muy fáciles de identificar porque se caracterizan por tener el centro radiolúcido. El problema es cuando solamente se calcifica a la parte interna de esa glándula sebácea y lo que nosotros vemos es como una imagen redondeado puntiforme. Y sobre todo cuando se proyecta sobre el parénquima mamario, no sabemos si son calcificaciones reales del parénquima mamario o son calcificaciones de piel. Bueno, si tenemos dudas de que son o no dérmicas, lo que debemos hacer es pedirle a la técnica que le realice una incidencia tangencial, es decir, que coloque el rayo, la incidencia del rayo X del mamógrafo que ingrese en forma tangencial hacia la piel y de esta forma podemos demostrar que las calcificaciones que se estaban proyectando sobre el parénquima mamario están ahora proyectadas a nivel de la piel. Este es otro ejemplo de unas calcificaciones que se proyectaban sobre el parénquima mamario que nos enviaron a biopsiar, sospechábamos que eran calcificaciones de origen dérmico, hacemos una proyección tangencial y de buena práctica también es la colocación de un marcador metálico, un verdión, y acá podemos ver cómo las calcificaciones se localizan a nivel de la piel. Entonces, si sospecho calcificaciones dérmicas, le tengo que pedir a la técnica que me haga una proyección tangencial, ¿sí? Ellas saben muy bien cómo realizar la maniobra de las incidencias tangenciales. Pero a veces, a pesar de hacer las maniobras de proyecciones tangenciales, todavía tenemos dudas porque no la podemos llevar totalmente tangencialmente a la piel y lo que vamos a buscar es lo que se denomina el signo del tatú o el signo del tatuaje. Es decir, que esas calcificaciones se mantienen exactamente iguales en las dos incidencias, tanto en la craneocaudal como en la oblicuo mediolateral en las incidencias convencionales. Y si después yo las magnifico, van a ver que se mantienen exactamente igual. Eso se denomina el signo del tatú
o el signo del tatuaje. Otras que me pueden llegar a ocasionar dudas diagnósticas son las calcificaciones vasculares. Las calcificaciones vasculares no es nada más ni nada menos que la calcificación de la pared arterial, y que cuando está calcificado completamente el vaso es muy fácil de identificar, pero a veces cuando se calcifica parcialmente o solamente se calcifica una de las paredes, nos puede llevar a tener dudas diagnósticas. Entonces, si hacemos una proyección magnificada, podemos ver que son calcificaciones vasculares. ¿En qué pacientes van a ser más frecuentes? Este dato clínico es importante que la técnica radióloga lo recabe, que la paciente generalmente es diabética o tiene insuficiencia renal, y muchos artículos hablan de que las calcificaciones vasculares podrían llegar a ser usadas como marcadores de enfermedad coronaria, porque generalmente estas pacientes que tienen las arterias calcificadas van a tener calcificadas otras arterias de parte del cuerpo y es marcador de enfermedad coronaria. Estas son algunas publicaciones en donde hablan de la posible utilidad de la mamografía cuando encontramos estas calcificaciones. Las microcalcificaciones de morfología sospechosa. Tenemos que el BI-RADS en esta quinta edición las divide por la morfología en 4. Las amorfas, las gruesas heterogéneas, las finas pleomórficas o las finas lineales o finas lineales formando moldes, con un valor predictivo positivo diferente. Fíjense que las amorfas tienen un 21%, las gruesas heterogéneas un 13%, las finas pleomórficas un valor predictivo de 29%, y las que tienen mayor sospecha son las finas lineales o formando moldes, que tienen un valor predictivo positivo de un 70%. Es decir, que estas tres características de microcalcificaciones por la morfología, si yo voy a utilizar la subclasificación del BI-RADS en A, B y C, estas tres van a ser 4B. Y la única que la voy a categorizar como C son las finas lineales o finas lineales en branching o en molde, que tienen un valor predictivo de un 70%. Bien. Con respecto a la distribución, acá la distribución es muy importante con respecto a las que son calcificaciones de sospecha. En esto el BI-RADS hace mucho hincapié que tenemos que describirlo. ¿Por qué? Porque tiene un valor predictivo per se. Por ejemplo, las segmentadas son las que tienen el mayor valor predictivo positivo de toda la distribución. Acá le estoy respondiendo esa pregunta. ¿Quienes habían respondido las agrupadas? No. Son primera en valor predictivo positivo las segmentadas con un 62%, seguida de las lineales con un 60%. Después tenemos las agrupadas con un valor predictivo positivo de 31, las regionales con 26, y las difusas, que son las que se distribuyen a lo largo de todo el parénquima mamario, de 0%. ¿Cómo voy a diferenciar unas de otras? Las calcificaciones agrupadas, hablamos de agrupadas cuando están localizadas, que son por lo menos 5 microcalcios y están agrupadas en un sector de no más de 2 centímetros. Esto es una gran diferencia que tiene esta quinta edición con la cuarta, en donde hablaba de hasta 1 centímetro. En esta quinta edición es, como mínimo tenemos que encontrar 5 microcalcios en una superficie de 2 centímetros. Las regionales son cuando encontramos microcalcificaciones que no tienen una distribución que nosotros vamos a decir que es de tipo ductal, que puede ocupar más de 2 centímetros y puede ocupar hasta más de un cuadrante. Las difusas es cuando están a lo largo de todo el parénquima mamario, y las lineales son las que van siguiendo como una línea los conductos. Y las segmentadas, que son las que tienen el mayor valor predictivo positivo, que es de un 62%, tienen una distribución que es muy característica y que yo siempre le digo a los que están comenzando con el estudio de la mama, que lo hagan a esa práctica, de que se imaginen ese triángulo. Y ese triángulo va a tener un vértice dirigido hacia el pezón. ¿Por qué? Porque están estas calcificaciones en el interior de los conductos y de sus ramas, pero me está hablando de que está ocupando todo un lóbulo, y esas son las segmentadas que tienen el mayor valor predictivo positivo, porque me está hablando de una enfermedad que es multifocal y puede llegar a ser multicéntrica. Bueno, acá
hay una regla, como todo, siempre hay una excepción. Cuando tenemos calcificaciones de distribución segmentaria, pero las calcificaciones vemos que tienen una forma de vara, que son gruesas, que tienen generalmente más de 2 milímetros de diámetros, que son generalmente bilaterales, se dan en pacientes añosas, uno acá se puede encontrar con un cuadro clínico que es totalmente benigno, como la ectasia ductal, o como la mastitis de células plasmáticas. Entonces, si yo tengo una mamografía como esta, en donde yo veo calcificaciones con una morfología típicamente benignas, como son las calcificaciones en vara, con una distribución segmentaria, no necesito realizar ningún otro estudio y la voy a categorizar como 2. Generalmente son bilaterales y en pacientes añosas. Las BI-RADS4, la quinta edición dice que si vamos a utilizar esa subclasificación que recuerdan en la primera clase les dije que no era obligatorio, la FDA no los obliga en Estados Unidos a que esté en el informe la subclasificación. Pero sepan que si la van a utilizar, no es aceptable utilizar el BI-RADS4A para las microcalcificaciones de sospecha. ¿Por qué? Porque el valor predictivo, ¿se acuerdan que yo le dije que esto ahora está basado más en números estadísticos? En promedio, el valor predictivo positivo de las microcalcificaciones de sospecha es de 19 para arriba. ¿Se acuerdan que le dije que las gruesas heterogéneas tenían un valor predictivo positivo de un 13%? Y el BI-RADS4A va de un 2 a un 10%. Entonces nunca podrían ser categorizadas como un BI-RADS4A. Entonces, si lo vamos a utilizarlo como B, con moderada sospecha, o como alta sospecha, que es el C. ¿Y cuál es el manejo que aconseja siempre con estos casos? Es la biopsia. Tenemos que tener el estudio histológico de las microcalcificaciones. Las amorfas. Bueno, ¿cómo es la morfología amorfa? Son estas que uno las mira en la mamografía y que tiene esa forma o apariencia como nebulosa, que no las podemos distinguir bien, como que están como borrosas, no movidas, como borrosas. Y para que nosotros digamos que son amorfas, las tengo que ver en las 2 incidencias, en la craneocaudal y en la medio lateral, a 90 grados. ¿Por qué? Porque si yo la veo amorfa en una, pero en la medio lateral a 90 grados, ¿de qué estábamos hablando? De las calcificaciones de leche cálcica. Entonces, las amorfas tienen esta apariencia en las 2 incidencias con un valor predictivo positivo un 20%, y el grado de sospecha de las amorfas depende mucho de cómo se distribuyan. Una cosa es que tengamos microcalcificaciones amorfas de distribución segmentaria o lineal o agrupada, en donde tienen un mayor valor predictivo positivo, que si yo tengo amorfas en distribución difusa en toda la mama. Estas generalmente van a ser benignas y estoy pensando más en una patología benigna como por ejemplo la adenosis esclerosante. La voy a categorizar, ¿cómo la voy a categorizar? Como un BI-RADS4B. Ejemplos de calcificaciones amorfas en anatomía patológica era una adenosis láctea asociada a microcalcificaciones. Ven que tienen una apariencia como indistinguible la forma una de la otra, como si fuera nebuloso, no movidas, pero como borrosas, y se mantienen iguales en las 2 incidencias. En este caso, de distribución agrupadas. Las gruesas heterogéneas, en cambio, que yo les dije, ¿con quién diferenciábamos las gruesas heterogéneas? Con las distróficas. En este caso son calcificaciones que tienen una morfología irregular, que van entre 0,5 a 1 milímetro, tienden a unirse, pero siempre son más pequeñas que las distróficas. ¿Dónde van a sentar? Más frecuentemente las gruesas heterogéneas lo vamos a ver en los fibroadenomas, en la fibrosis y en los traumas, ya sean por traumas externos, muchos pacientes que utilizan el cinturón de seguridad y han tenido un accidente de tránsito. Se han visto también en las pacientes que han hecho electroshock, han hecho un paro y se le ha hecho electroshock sobre la zona, obviamente, de la mama izquierda. También pacientes que han tenido una cirugía, radioterapia, y menos frecuentemente, pero también es una posibilidad de que pueda llegar a ser una manifestación del cáncer. Como tip, si yo veo muchos grupos de calcificaciones que son gruesas heterogéneas, me oriento a pensar más
que es sugerente de que sea algo benigno. Pero si yo tengo un solo grupo, la sospecha tiene que ser mayor y el valor predictivo positivo es de un 15%, 15 o 13% en algunos otros libros. Bueno, si yo tengo estas gruesas heterogéneas y que es un solo grupo, las voy a tener que biopsiar, por más que muy probablemente la anatomía patológica me dé, como en este caso, un fibroadenoma calcificado. Los fibroadenomas no siempre se van a manifestar con su apariencia típica en popcorn o de palomitas en maíz. Muchas veces se van a presentar, como en este caso, como calcificaciones gruesas heterogéneas y en un solo grupo, y pueden ocasionar, obviamente la vamos a categorizar como un BIRAT 4B y las vamos a tener que biopsiar. Y estas son formas atípicas de la presentación de los fibroadenomas que no debemos considerar que estamos hablando de una discordancia cuando me llegue la anatomía patológica. Si yo biopsié unas microcalcificaciones como estas, que son gruesas heterogéneas, me llega la anatomía patológica y me dice fibroadenoma intracanalicular, tengo que pensar que hay una correlación, no biopsié mal, es correcto porque esta imagen me puede dar un fibroadenoma calcificado. Esta es otra imagen de calcificaciones agrupadas, gruesas heterogéneas, que se punzaron y fue un fibroadenoma intracanalicular. Pero lamentablemente no siempre va a dar un fibroadenoma de estas presentaciones atípicas, sino también el carcinoma intraductal de alto grado también se puede llegar a manifestar como calcificaciones gruesas heterogéneas agrupadas, motivo por el cual las voy a tener que biopsiar, sobre todo si estoy hablando de un solo grupo y no tengo mamografías previas para atrás para poder decir que hay una estabilidad y decir, bueno, no, esto es casi seguro un fibroadenoma. Pero si uno se fija, están estas gruesas heterogéneas y va viendo que cerca a las mismas encontramos otras calcificaciones que podemos decir que son finas. En este ejemplo de calcificaciones gruesas heterogéneas agrupadas, dio un carcinoma intraductal de grado intermedio con focos de necrosis focal y microcalcificaciones asociadas en la anatomía patológica. Las calcificaciones finas pleomórficas, ¿cómo se ven? Como varillas, pero finitas, generalmente con un diámetro menor a 0,5 milímetros. ¿Se acuerdan que teníamos otras que se llaman las típicamente benignas, que son en varas, que son más gruesas? Estas son finitas, son varillas, pero finitas, menor a 0,5 milímetros, con un valor predictivo positivo un 29%, con un BIRAT, si las voy a categorizar, como un BIRAT 4B. Ejemplos de una paciente con prótesis, con técnica de Eklund, y observo microcalcificaciones. Esta es una buena práctica para hacer, es que se imaginen esa forma de triángulo con el vértice hacia el pezón, sobre todo cuando recién estoy comenzando con el análisis de las mamografías y de las microcalcificaciones. Finas, pleomórficas de distribución segmentaria. Tengo un alto grado de sospecha por la morfología en sí de las calcificaciones y le sumo el valor predictivo positivo que tienen las segmentarias, que es un 62%. Entonces, estas calcificaciones las voy a categorizar como un BIRAT 4B y tengo que tener un estudio histológico de estas calcificaciones. En este caso, otro ejemplo de calcificaciones finas pleomórficas que están asentando sobre una imagen nodular, ¿sí? Que cuando hayamos, recuerden cuando tenemos microcalcificaciones de morfología sospechosa que van a asociarse o a un nódulo, una distorsión o una asimetría en desarrollo, ya no le voy a poner un 4, sino que las voy a categorizar como 5, porque sumo los hallazgos. En este caso, un carcinoma con componente intraductal. Las finas lineales o finas en moldes. Son calcificaciones lineales irregulares delgadas que pueden ser discontinuas, que son menores de 0,5 milímetros de diámetro. Obviamente nadie las va a medir, o sea, uno las mira, ya uno tiene el ojo que lo va a ir entrenando. Pueden tener formas ramificadas o formar moldes, van formando como letras, las letras Y, la letra I. ¿Por qué tienen esta apariencia irregular o de moldes? Porque se va
calcificando, se va necrosando el interior del conducto. Y esto lo vamos a ver generalmente como la manifestación de lo que son los carcinomas intraductales de alto grado o de grado intermedio. Y tienen un valor predictivo positivo alto de un 70%, e independientemente de cómo se me distribuyan, ya de por sí son un BI-RADS-C, solamente por su morfología. Algunos ejemplos de microcalcificaciones que podemos ver que tienen una distribución en una extensión de más de 2 centímetros, cuando son de más de 2 centímetros decimos que son no agrupadas, sino son regionales. Y en este caso, finas lineales y formando moldes. Cuando hablamos de agrupadas, cuando tienen hasta 2 centímetros en la distribución. Más ejemplos de microcalcificaciones finas, lineales, formando moldes, carcinoma intraductal de alto grado. En este caso se lo traje porque la verdad que uno miraba, estaba obviamente asentando sobre una zona de cicatriz en una paciente operada y radiada, lo que siempre a uno le da una mayor sospecha, pero cuando uno las mira, estas finas lineales, podrían haber llegado a ser confundidas si no tiene un gran entrenamiento y haberlo buscado completamente con un vaso que estaba calcificado. Obviamente que vemos que tiene otras estructuras vasculares que no lo están, pero tiene una morfología y una distribución así lineal como pueden llegar a veces a ser confundidas con calcificaciones vasculares. Bueno, en este caso era un carcinoma intraductal de alto grado y era una recidiva. Les voy a dar ejemplos de calcificaciones con morfología y distribución sospechosa. Acá tenemos un grupo de microcalcificaciones que son de morfología gruesa heterogénea. Entonces, gruesa heterogénea, un solo grupo, la voy a biopsiar. En este caso se biopsió y el diagnóstico fue una adenosis esclerosante. Otro ejemplo, microcalcificaciones, que en este caso vemos que algunas son finas pleomórficas y otras son formando finas lineales, formando moldes, formando letras, ¿sí? Fíjense cómo va formando unas letras. Bueno, ¿qué dio la anatomía patológica? Carcinoma intraductal sólido de alto grado con comedonecrosis. Y también tiene calcificaciones vasculares que son típicamente benignas esta paciente. Esta es una forma inusual, poco frecuente, pero que a veces lo tienen que tener en cuenta, de calcificaciones finas pleomórficas que tienen una distribución regional. Recuerden que era cuando tiene más de 2 centímetros de extensión, puede ocupar más de un cuadrante, y la paciente tenía obviamente una masa palpable. Cuando le hacemos la ecografía, observamos que tiene imágenes ecogénicas en su interior compatibles con esas microcalcificaciones finas pleomórficas que nosotros estábamos viendo, y esto era un carcinoma ductal invasor con un componente intraductal extenso de alto grado. Las microcalcificaciones finas lineales de distribución segmentaria. Recuerden, segmentaria es cuando tienen esa forma de vértice que va hacia el pezón, con el mayor valor predictivo positivo de todas las distribuciones, con un valor predictivo de 62%, y en este caso utilizamos los negativos para poder visualizar mejor lo que es la morfología de las microcalcificaciones que dio un carcinoma intraductal de alto grado. Bien. En este caso le traigo la mamografía del 2018 y 2020. 2018 no se veía absolutamente nada, y cuando vemos las de 2020 observamos que estas calcificaciones son finas, lineales y que tienen una distribución lineal, ¿sí? Como una forma de una línea. Bueno, estas son unas microcalcificaciones bonitas de verlas, que están agrupadas, ¿sí? En una superficie menor a 2 centímetros, que tienen una morfología amorfa. Acá les voy a mostrar con mayor detalle en el plano anterior de la mama izquierda, y la anatomía patológica dio un adenoma tubular. Bueno, este caso es importante que lo tengan en mente. Es una paciente que está fuera de screening, 32 años, que vino por un nódulo autopalpado en la mama izquierda. Si uno miraba las microcalcificaciones, la verdad que la morfología de las microcalcificaciones eran redondeadas, pero acá lo que importó
fue, primero, la clínica, la paciente tenía un nódulo palpable, y la distribución que tenían. Cuando uno se imagina este triángulo, las microcalcificaciones se disponían siguiendo ese triángulo con el vértice hacia el pezón, esa distribución segmentaria que tiene un alto valor predictivo positivo. Es decir, que a pesar de que a veces yo tenga microcalcificaciones que pueden ser redonditas o puntiformes, si mi distribución es de sospecha, lo que va a pesar es la distribución. Entonces, yo tengo una distribución segmentaria de sospecha, la tengo que categorizar como un BI-RAT alto, en este caso un BI-RAT 4. Preguntas frecuentes que nos hacemos. A veces pasa que uno está mirando una incidencia magnificada y vemos que tenemos calcificaciones de distintas morfologías de sospecha. Tenemos gruesas heterogéneas, finas pleomórficas, y después tendremos, como en este caso, unas finas lineales formando molde. ¿Qué BI-RAT le voy a poner a esta paciente? Las puedo describir a todas, está correcto, pero la categorización final, la de peso, va a ser de acuerdo a la microcalcificación, a la morfología o a la distribución de mayor sospecha. Ese es el BI-RAT que yo le voy a asignar en mi informe. Otra pregunta frecuente que pasa es, ¿y si aumentan? ¿Siempre son malignas? ¿Qué piensan ustedes? No, no siempre el aumento en el número va a dar sospecha, sino lo que me tiene que dar la sospecha es la morfología y la distribución que tengan esas microcalcificaciones. Y acá le pongo un ejemplo, en donde aumentan de número, pero tienen una morfología distrófica, que son las típicamente benignas, y que se da en una mama operada y irradiada, y que me lo voy a encontrar en los quistes oleosos o en los focos de citoesteatonecrosis calcificados, y en este caso, que era también una mama operada e irradiada, pero que tiene una morfología de sospecha en donde yo veo que son finas pleomórficas. Entonces, lo que me va a dar el grado de sospecha no es que me aumentaron, porque aumentar, como les veo en la patología benigna, les va a pasar. Le he mostrado lo que pasó con esas pacientes de lipofilin, en donde tengo la evolución de varios años, y ven cómo evolutivamente van aumentando. Eso no es el grado de sospecha. La sospecha es por la morfología y por la distribución, no se lo olviden. Otro ejemplo, siempre en pacientes que han tenido un tratamiento conservador, tengo que tener en mente cuando yo la voy a evaluar dos posibilidades. O esto es un proceso de necrosis grasa, foco de citoesteatonecrosis, quiste oleoso, como quieran llamarlo, calcificado, o estoy ante una presencia de una posible recurrencia. Tips. Siempre pregunten si no tienen las imágenes previas, si las tienen, bárbaro, porque van a saber cómo era la morfología de ese tumor inicial. Pero si no, pídanle por favor a las técnicas que le interroguen a la paciente. A usted la operaron por nódulo, por microcalcificaciones, porque generalmente, no, obviamente no es siempre, pero generalmente, cuando recidivan de la misma apariencia imagenológica con el que fue el tumor primario, es decir, que si eran microcalcificaciones, muy probablemente reciben como microcalcificación, y si era nódulo, como nódulo. Entonces, ese dato también me puede ayudar. Y obviamente, estudiar bien la morfología y la distribución, y si tengo la sospecha, tiene que estar indicada la biopsia de las mismas. Entonces, otra pregunta frecuente que me puedo hacer en la práctica diaria es, ¿cuándo le pongo un 5? ¿Cuándo le pongo un 4 y cuándo le pongo un 5? Bueno, en la primera clase lo habíamos hablado. Le pongo un 5, y en este caso puntual de las microcalcificaciones, es cuando yo tengo microcalcificaciones sospechosas, como en este caso, que son finas pleomórficas, pero están asociados con otro hallazgo de sospecha, que puede ser o un nódulo sospechoso, o una distorsión, o una asimetría en desarrollo. En esos casos puntuales, cuando yo tengo asociación microsospechosa más otra imagen, masa, nódulo, distorsión o asimetría en desarrollo, le voy a poner un 5. ¿Y en qué otro me da permiso el BI-RAT de poner 5? Es si yo tengo microcalcificaciones finas, lineales o ramificadas de distribución segmentaria de novo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo miro las mamografías anteriores del año anterior, las microcalcificaciones no estaban, es decir, que son nuevas. Cuando son nuevas, finas, lineales o ramificadas de distribución segmentaria, las puedo categorizar como BI-RAT 5 y estoy autorizada por el BI-RAT quinta edición, y si no, las tendré que categorizar, si ya estaban y fueron aumentando, como un BI-RAT 4C.
¿Cuándo voy a categorizar como BIRAT 3? Esto es un repaso de lo que fue la primera clase. Solamente cuando tenemos microcalcificaciones redondeadas o puntiformes, pero que están agrupadas, pero es un único grupo. Si yo tengo microcalcificaciones redondeadas, pero que las tengo de distribución regional o difusa, ya no son un BIRAT 3. Pero recuerden, este es un ejemplo de microcalcificaciones agrupadas redondeadas categorizadas como BIRAT 3. Recuerden que la quinta edición del BIRAT permite que nos podamos tomar algunas licencias y podamos categorizar como 3 en estas 3 puntuales situaciones. Una, cuando yo pienso que son calcificaciones vasculares y a pesar de haberle hecho las incidencias magnificadas, no estoy 100% certeza de que son vasculares, entonces les puedo categorizar como BIRAT 3. En aquellos casos que tengo calcificaciones que pienso que estoy en una fase evolutiva de esa necrosis grasa, estoy en una etapa temprana, por eso las estoy viendo ahora así de esta forma, pero yo sé que si las dejo evolucionar y en los próximos controles, estas van a ser gruesas van a ser distróficas y no gruesas heterogéneas, las puedo clasificar como 3. Pero deben ser las excepciones, no la regla. Si no, deben clasificarse como 2 si yo pienso que son distróficas. Y otra es que si yo tengo una difícil evaluación, porque la paciente cambió de tecnología, antes me se hacía mamografías analógicas y pasé a digital, o cuando cambié, aunque son digitales, cambié de marca. Y también nos va a pasar, ¿saben con qué? Con las que utilicemos de las mamografías sintetizadas. ¿Por qué? Porque las sintetizadas como que se ven mucho más densa la microcalcificación. Y a veces la morfología no es tan fácil de distinguir y tenemos que hacer también el ojo. Entonces, ya van a ver unos papers que les voy a mostrar de cómo nos hace caer el valor predictivo positivo cuando cambiamos de tecnologías. Entonces, concepto general, el BIRAT 3 para puntuales y ocasionadas casos donde lo vamos a utilizar. No lo tengo que utilizar porque tuve un caso parecido y me dio un 3, tengo dudas, tengo miedo. No es eso el BIRAT 3. ¿Cómo lo voy a controlar? Las encuentro, las magnifico, el próximo control a los 6 meses con incidencias magnificadas. En eso vuelvo a hacer hincapié porque el BIRAT dice que las tenés que estudiar con incidencias magnificadas. Si bien hoy con la tecnología digital y si tenemos sintetizada podemos ampliar, podemos jugar con las lupas y podemos visualizarlas bien, el BIRAT dice que tiene que ser incidencias magnificadas. El control siguiente será a los 12 meses, es tan estable el próximo control a los 24 meses, y en el caso de las microcalcificaciones se permite hasta, en ocasionales casos, hacer controles hasta 36 meses. Si están estables, las vamos a recategorizar como BIRAT 2, pero si nosotros observamos que hay un cambio en la morfología o en la distribución, las voy a categorizar como un BIRAT 4. Otra pregunta frecuente es, ¿cómo categorizo unas microcalcificaciones que tienen una morfología y distribución de sospecha, pero cuando miro, porque las pacientes ahora que tenemos los PACS, tenemos imágenes para comparar de varios años afortunadamente, y vemos que están estables en el tiempo? Bueno, en la literatura está solo este paper que es bastante antiguo, publicado en la revista Radiology, en donde encontró en un 24.8% de los casos que ellos evaluaron, es un único reporte en la revista Radiology, sobre la estabilidad de las calcificaciones que resultaron siendo malignas. Entonces, ¿qué dice al respecto? Que las calcificaciones, a pesar de ser estables en el tiempo, como en este caso, si yo tengo una morfología y una distribución de sospecha, a pesar de la estabilidad, yo la puedo categorizar como BIRAT 4. ¿Por qué? Porque la estabilidad en el tiempo me sirve para descartar que esto no es un invasor, pero no un carcinoma ductal in situ. Después analizaremos y veremos si esto no será parte de lo que a veces llamamos el sobrediagnóstico y por ahí nos lleve a un sobretratamiento, porque son a veces esos carcinomas que se llaman indolentes. Pero señores, esto es lo que nosotros estamos viendo en las imágenes y nosotros, si nos ajustamos al BIRAT, deberían ser categorizadas como BIRAT 4. Otra pregunta frecuente, y que lo estamos viendo mucho porque ahora la neoadyuvancia es una práctica más habitual que antes. Entonces,
¿Qué pasa con las microcalcificaciones? Que sabemos que son malignas porque las hemos punzado y la paciente recibe neoadyuvancia. ¿Qué va a pasar? ¿Van a disminuir? ¿Van a aumentar? ¿Van a desaparecer? Bueno, una pregunta bastante frecuente y es que puede o no tener cambios, o pueden disminuir de tamaño o densidad, pueden desaparecer o pueden aumentar. Puede pasar cualquier cosa. Entonces, una paciente que está recibiendo neoadyuvancia debería tener su control imagenológico con la resonancia magnética nuclear, porque es de todos los métodos que hoy tenemos de arsenal, es la que mejor va a ver la respuesta patológica parcial o completa que tenga esta paciente. Y les traigo este artículo que para mí es hermoso, es un artículo publicado hace muy poquito, junio de 2020, en donde habla de qué pasa si las microcalcificaciones después de la neoadyuvancia me disminuyen en número y si lo puedo utilizar a eso como un marcador de respuesta completo. Ellos dicen que las microcalcificaciones post quimioadyuvancia, que generalmente van a disminuir, son las de mayor sospecha, es decir, las microcalcificaciones finas pleomórficas o finas lineales, pero que no tienen masa mamográfica. Esto se piensa que puede estar dado por la presencia de hidroxipatita. Ellos hacen un cuadro comparativo de cómo se deberían ver las microcalcificaciones antes y después de la neoadyuvancia, y dice que después de la neoadyuvancia ellos lo que mayormente encontraron es que pueden disminuir en número con respecto al inicial, pueden no disminuir en número, pero que parezcan como que están más agrupadas, porque desaparece la masa donde estaban asentadas, o pueden tampoco disminuir, pero cuando estaban asentadas sobre una distorsión, la distorsión desaparece y vemos que las microcalcificaciones se ven como más dispersas una de otras. Esto, yo les voy a traer dos casos nuestros de pacientes que hicieron neoadyuvancia y en la masa tenían una paciente, esta es una paciente joven de 35, 39 años, en donde tenía imágenes ecogénicas en su interior, una imagen nodular, ella había comenzado con un nódulo, no tengo mamografía de base, solamente tenemos la ecografía y la resonancia magnética previo a iniciar la neoadyuvancia. Como iba a ser neoadyuvancia, se le colocó clips metálico. Esta es la imagen de la resonancia, vemos la imagen masa que presenta esta paciente y la respuesta después de 6 ciclos de quimioterapia, en donde hacemos una resonancia y lo único que se ve es esa señal de vacío propio de los clips, y le hacemos una mamografía de control y observamos la presencia de los clips con las microcalcificaciones residuales. Las microcalcificaciones no desaparecieron. Todavía esta paciente no tengo la anatomía patológica definitiva. Otro dato característico, que eso yo lo di en una clase sobre los distintos subtipos moleculares, generalmente los subtipos moleculares que van a presentarse con microcalcificaciones son los ER2 positivos, ¿sí? Es decir, que tienen receptores hormonales negativos, ER2 sobreexpresado y un Ki obviamente 67 alto, a veces de 65 o 40%. En este caso es una paciente del año pasado que también hizo neoadyuvancia, tenía un tumor grande de 7 centímetros, en la ecografía se veía una gran masa heterogénea hipoecoica sólida con imágenes ecogénicas en su interior. Esta es la imagen de la mamografía. Siempre, generalmente, la mamografía puede subestimar el tamaño, la que más se va a aproximar, por eso insistimos con la importancia de hacer resonancia en aquellas pacientes que van a hacer neoadyuvancia, porque es la que mejor va a predecir la respuesta patológica completa y es la que más se aproxima al tamaño real del tumor y a ver la respuesta. Bueno, en este caso era una paciente que tenía un diagnóstico con receptores hormonales positivos, receptores progesterona negativa, un ER2, que acá no alcanzo a ver, no me acuerdo, era positivo, y un Ki 67 de 35%. Comparen la diferencia de estas microcalcificaciones con estas. Están como más agrupadas, ¿sí? Y cuando hace la neoadyuvancia está ese patrón que habíamos visto que hace este artículo japonés, de que desaparece la masa o desaparece la distorsión y las microcalcificaciones no es que disminuyen, se dispersan.
¿sí? Esta paciente se operó y en la anatomía patológica, al igual que en la resonancia daba respuesta patológica completa y en la pieza operatoria no se encontró lesión residual. Solamente patología benigna o cambios benignos, pero no encontraron lesión residual asociada a esas microcalcificaciones. Es decir, que lo que hablan es que lo que terminan desapareciendo o algunas menores serían calcificaciones más que pueden llegar a ser benignas, las malignas, perdón, con hidroxipatita, y las que queden son calcificaciones propias de necrosis y que no es típicamente una calcificación maligna. ¿Qué me puede aportar las nuevas tecnologías para evaluar las microcalcificaciones? Bueno, tenemos la mamografía con contraste. Yo no tengo experiencia en la utilización, sí lo he visto en los congresos, he ido a participar, pero no lo tengo en la práctica diaria. Bueno, ¿qué dice? Que la mamografía contrastada, si bien podemos evaluar muy bien con precisión las calcificaciones, al igual que en las 2D, no tiene un valor agregado comparado a la mamografía 2D pantalla completa en la toma de decisiones quirúrgicas. Eso es muy importante porque cuando yo voy a implementar una tecnología, tengo que pensar que por lo menos tenga algún impacto, por lo menos quirúrgico. No estoy hablando ni de sobrevida, estoy hablando de que tenga un impacto quirúrgico. Y con respecto a la mamografía sintetizada, le traigo un artículo muy lindo de noviembre de 2019, en donde fue primero realizado por físicos e ingenieros, que no tienen ningún tipo de conflicto de interés. Eso es muy importante cuando uno va a leer un paper, que lea las declaraciones de conflictos de interés y que, bueno, a veces uno puede estar esa opinión un poco sesgada. En este caso se comparó la mamografía, se evaluó, perdón, la mamografía sintetizada de los equipos Hologic, en donde se utilizaron dos tipos de fantomas, el fantoma del ACR, que es del Colegio Americano de Radiología, y el fantoma Thorman, para evaluar ¿qué cosa? El ruido, la textura, el contraste y la resolución espacial, para ver si la sintetizada superaba a la mamografía 2D de los equipos Hologic. Y acá les traigo imágenes de ese trabajo. Esto es sintetizada y esto es mamografía 2D. Miren las imágenes, saquen ustedes solo las conclusiones con la visualización de las mismas, y esto es textual lo que dice el paper. Según nuestros resultados, la mamografía sintetizada ofrece un rendimiento general más bajo en términos de casi todos los parámetros de calidad de imagen considerados que la mamografía 2D. Es decir, que por ahora la mamografía sintetizada no superó en el análisis, en los parámetros de resolución, de calidad de imagen, a la 2D. Inclusive hay un trabajo muy reciente de una encuesta realizada a los médicos imagenólogos de la Sociedad de Imagen de Europa, en donde les preguntaba y dice que la mayoría todavía le cuesta mucho diferenciar, y con lo que pasa con las sintetizadas es como que uno las ve como mucho más densas y a veces la morfología no la puede definir tan bien como las define en una incidencia magnificada. Y este es el paper que yo le hacía mención con respecto a qué pasó con el screening, esto es en los países noruegos, Países Bajos, en donde tienen un control del screening en 2 décadas, es decir, durante 20 años. Y acá incluyen a pacientes de más de entre 50 y 74 años, aunque también incluyeron poblaciones entre 40 y 49. ¿Y qué pasa con las microcalcificaciones? Vieron que al incorporar la mamografía digital en los programas de screening, lo que les aumentó con respecto al análisis de las microcalcificaciones es que aumentó 5 veces la tasa de rellamada, es decir, pacientes que cuando miraban la mamografía convencional veían microcalcificaciones y les solicitaban incidencias adicionales para evaluarlas, aumentó 5 veces, y ellos lo atribuyen al cambio, al pasaje que hubo entre lo que fue antes analógica o digital, o los cambios a veces dentro de la misma digital con distintas tecnologías. Pero esto es lo importante, que les disminuyó el valor predictivo positivo de las microcalcificaciones. Se están biopsiando muchas microcalcificaciones que terminan siendo patología
benigna. Y esto está pasando con las amorfas. Los últimos papers en Radiology de los últimos por lo menos 2 o 3 años, hay muchos papers que se están preguntando hasta cuándo vamos a seguir biopsiando las microcalcificaciones amorfas, porque cuando uno revisa su propia casuística, la gran mayoría de las microcalcificaciones amorfas terminan siendo patología benigna o lesiones premalignas, y que uno también deberá evaluar hasta qué punto realmente vale la pena seguir estudiando. Bueno, son todas cosas que seguramente en la 6ª edición del BAERT van a tener alguna respuesta. Otras cosas que tenemos que diferenciar y de saber que no son microcalcificaciones, pero que nos pueden llevar a confundir, son las pacientes que utilizan crema, el cabello a veces que se interpone en la mamografía, arañazos o polvo en las pantallas cuando usamos la mamografía analógica, todavía hay muchos centros que lo siguen utilizando, las esquirlas por armas de fuego, las pacientes que utilizan sales de oro por una artritis reumatoidea, las pacientes que tienen tatú, cada vez son más frecuentes, pacientes con brazos tatuados, dorso o a nivel de la mama, y ese pigmento migra hacia los ganglios axilares. Vamos a ver algunos ejemplos de esta paciente que fue derivada para hacerle una incidencia magnificada por unas microcalcificaciones a nivel de la axila. Le pedimos a la paciente que se lave bien la axila y vemos que eso eran microcalcificaciones falsas, no eran reales, sino que era por el aluminio o el magnesio que tienen los antitranspirantes. Entonces, por eso nosotros le decimos, es tan importante que no vengan con talco, desodorante o crema, porque se depositan en la piel, a veces son difíciles de sacar y pueden simular falsas imágenes. Como en este caso era muy evidente, teníamos a nivel de la piel, hacemos lavar bien a la paciente que se saca de toda la crema, y voilà, desaparecen. O como en este caso, que son todavía más dudosas, porque vemos que son puntiformes, algunas podemos decir hasta que son como de morfología amorfa, hacemos lavar a la paciente y voilà, desaparecen las mismas. Es decir, hay que pensar siempre en la posibilidad de cosmético y sobre todo a veces en las pacientes que tienen queratosis a nivel de las mamas. Las otras pseudocalcificaciones son las pacientes que han tenido algún accidente con un arma de fuego y tienen esquirlas a nivel de la mama, como perdigonados. Bueno, lo vamos a ver como en este caso, que son puntiformes y de alta densidad. Tener este dato es muy importante, que siempre recuerden que nuestras técnicas son nuestros ojos y tienen un rol fundamental en el equipo de trabajo y se tienen que sentir parte, y todo eso lo tienen que registrar. Otra cosa importante, las pacientes que tienen prótesis, que exista lo que se llama la trasudación de la silicona, que puede simular microcalcificaciones, no significa que los implantes estén rotos, sino que transpiran y pueden dar esta apariencia como de microcalcificaciones amorfas o de sospecha. Entonces, en estos casos, pensar en la posibilidad de que sea una trasudación de ese gel de silicona. No significa que el implante esté roto, no significa que tengo que hacer absolutamente nada más y le pongo un BAERT 2. Polvo en las pantallas también me puede dar una apariencia de microcalcificaciones puntiformes y que es polvo en las pantallas. Entonces, si utilizo mamografías analógicas, tener mucho cuidado con la manipulación de esos chasis, con la limpieza, que no si tengo las uñas largas, tener mucho cuidado con el rasguño de las mismas. Sobre todo cuando voy a cargar la película, ¿no? Cuando estoy utilizando las analógicas. Y el cabello interpuesto, como en este caso, que pueden simular microcalcificaciones. Le decimos que repita la técnica, la incidencia, y desaparecen cabello. Las microcalcificaciones a nivel de los ganglios. Puede darse, sí, en procesos malignos, sí, pero tenemos una lesión generalmente a nivel de la mama, es decir, tenemos una lesión de sospecha en la mama. Si yo no tengo una lesión de sospecha en la mama, tengo que pensar que puede ser o calcificaciones benignas, como a veces se dan las BCGitis, que es bastante frecuente, pero son más gruesas y más distróficas, son más grandes, o pueden ser falsas calcificaciones, como puede llegar a ser. ¿En qué casos? Que la paciente utilice sale de oro por la artritis reumatoidea o en los tatuajes. Siempre preguntar por el tema del tatuaje. Esta es una mamografía que me acuerdo que la paciente, me toca informarla, todavía estaba en la sala, miro la del 2018,
la comparo con la anterior y estaban. Entonces le digo a la técnica, fíjate por favor si no tenés, estaba con Natalia, me acuerdo, a Natalia le digo, fíjate por favor si no tiene un tatú a la paciente en la espalda. La paciente tenía un tatuaje, entonces es muy importante tener ese dato relevado de la presencia de tatuajes. Resumiendo, 2, las típicamente benignas, vasculares, cutáneas, popcorn o de fibroadenoma en involución, las leches cálcica, en vara, redonda, anillo y sutura. 3, un único grupo redondeadas. 4, las amorfas, las gruesas heterogéneas, las finas pleomórficas, las finas lineales o en molde. Cuando le pongo 5, si son finas lineales o en molde de distribución segmentaria o de novo, o que tienen una morfología de sospecha, pero tengo un hallazgo asociado también de sospecha. Entonces, el manejo típicamente benignas en una mamografía de screening, le pongo un 2, no necesito hacer ninguna incidencia adicional. Puede ser control anual o bianual. Ahí puse anual, pero hay algunos programas de screening que puede ser bianual. Las microcalcificaciones, si son de morfología dudosa, benignidad o son de sospecha, le voy a hacer o magnificadas, laterales o tangenciales. Laterales, recuerden, para ver si son de leche cálcica, tangenciales para ver piel. Le voy a poner un 2 y 4 o 5 si tiene algún hallazgo asociado. Y esto, si yo tengo sospecha, tengo que tener tejido histológico y lo ideal es hacer una punción asistida por vacío, pero eso lo vamos a ver en la clase que les dé de intervencionismo. Como conclusiones, las calcificaciones pueden ser el primer signo detectable de malignidad y me permiten una detección temprana del cáncer de mama. El análisis detallado de las características de las calcificaciones a mí me permite distinguir entre lo que son benignas, típicamente benignas, de las malignas, y cuando yo ya sé que son sospechosas, tengo que evaluar la extensión, la distribución radiológica que tengan estas microcalcificaciones malignas. ¿Por qué? Porque le van a permitir al médico mastólogo una adecuada planificación quirúrgica. Esta es la literatura recomendada para que puedan ampliar sobre el tema. Volvamos entonces a las preguntas y muchísimas gracias y quiero ahora que votemos. ¿Les parece? A ver qué es lo que quedó de esta clase. Vamos con la primera pregunta que dice, de acuerdo con el Atlas BI-RADS, las microcalcificaciones sospechosas se pueden categorizar en los estudios diagnósticos como 4 ABC, 4A, B, C y 5, 4B y C, 4B, C y 5. Los invito a votar, los invito a votar y les digo que le recuerden que, relanzo la votación, que la votación es anónima, así que pueden votar tranquilamente, nadie les está diciendo si lo hacen bien o mal, esto es para autoaprendizaje o autoevaluación, así que no sean tímidos, voten, participen. Vamos viendo ahora que ya está votando casi el 60%. Tenemos 2.669 personas conectadas, Darío. Sí, Cari, la verdad que un éxito total. Llegaron a 2.670 y pico. Y bueno, vamos a ver las votaciones, a ver si podemos ir comparando, si nos querés mostrar los resultados. Acá les comparto los resultados. Votaron el 60% por 4B, C y 5. Obviamente que esta es la correcta, el 60% ha votado correctamente y ya después ahora les vamos a comparar las dos votaciones, la primera y la segunda, para ver cómo cambiaron el antes y el después de las clases. Creo que hasta ahora hubo un cambio positivo, porque realmente las microcalcificaciones de sospecha son 4, B, C y 5. Vamos a la siguiente pregunta. No me pasa, 2 segundos, ya tecnología. Cuando sospechamos calcificaciones de leche cálcica, ¿qué proyección mamográfica me ayuda a caracterizarlas? La proyección tangencial, perfil estricto a 90 grados, cráneo caudal extendida o exagerada y la proyección del valle. Y los voy a invitar, dejar de compartir, acá les voy a invitar a que voten. Relanzo la votación
Pueden votar, los panelistas también pueden votar, ¿eh? Pueden votar. Tenemos 2.670 personas conectadas. Cari, aprovecha para explicar la proyección del valle, que hubo algunas preguntas que te Bueno, hicieron. la proyección del valle la vamos a utilizar cuando tenemos lesiones en la parte medial o interna de la mama, en donde necesitamos, a veces están muy pegado a la pared esternal o en la zona como esternal, y vamos a tomar ambas mamas. Entonces se dice del valle porque tenemos las dos mamas incluidas en esa proyección. Bueno, pero en realidad le estoy dando la respuesta. Pero bueno, veo que me van votando bien. Vamos a finalizar acá. Comparto los resultados. Bueno, muy bien, el 89% puso perfil estricto a 90 grados. Esa es la proyección que tienen que elegir cuando yo quiero saber si realmente son calcificaciones de leche cálcica o son calcificaciones amorfas. Recuerden, las de leche cálcica las vemos amorfas en la cráneo caudal y en forma curvilínea o en tacita de té o con cavidad superior en la medio lateral a 90 grados. La tangencial no. La cráneo caudal extendido exagerada la vamos a utilizar, o la de Cleopatra le decían, cuando están en el cuadrante superior externo de la mama. Bueno, vamos a dejar de compartir los resultados, vamos a salir de acá y vamos a ir a la tercera pregunta. ¿Cuándo sospechamos calcificaciones de origen dérmico? ¿Qué proyección mamográfica me ayuda a caracterizarla? La tangencial, el perfil estricto a 90, el cráneo caudal extendido exagerado, la proyección del valle. Los invito a votar, vayan pensando, relanzo la votación. Recuerden que es anónima, nadie sabe lo que están votando, así que voten libremente. ¿Anotaron lo que votaron anteriormente? Así podemos saber. Vamos a hacer una fotito. Nos pueden seguir en las redes sociales, vamos a compartir, también nos pueden mandar mail por preguntas. Hemos tenido mail, mensajes en la semana que hemos ido contestando con Darío. Bueno, ya votó casi el 70%, vamos a finalizar, comparto los resultados. Y para evaluar, me pone muy contenta, 95% dijo que son proyección tangencial. Exactamente, si yo tengo dudas que son calcificaciones o no de piel, voy a usar la proyección tangencial. 90 grados para calcificaciones de leche, la proyección cráneo-caudal extendida o exagerada para aquellas lesiones que están casi en la cola de la mama, cola de Spencer, y vamos a hacer esa proyección que digo de Cleopatra, y la proyección del valle para aquellas lesiones mediales o internas muy pegadas al esternón. Muy bien, vamos entonces ahora a la cuarta y última pregunta. De acuerdo al Atlas Bayrat quinta edición, ¿cuál de esta distribución de las calcificaciones tiene mayor sospecha? Las regionales, lineales, agrupadas o segmentarias. Los invito a votar. ¿Cuál de la distribución de las calcificaciones tiene mayor sospecha? Las regionales, lineales, agrupadas o segmentarias. Pueden ir votando. Bueno, estamos muy bien, casi el 70% está participando. Finalizamos la votación y les comparto los resultados. Bueno, el 86% contestó segmentario. ¿Se acuerdan que esta era como una de las que estaba como todo muy distribuido? La verdad que me pone muy contenta que, no les compartí, acá está, perdón, que el 86% son, me entusiasme, son segmentarias. ¿Sí? Con esa distribución, con ese vértice dirigido hacia el pezón, ¿sí? Esa forma triangular. Perfecto, quedaron muy poquitos y vamos a ver, dejamos de compartir los resultados y después vamos a hacer el comparativo. Vamos a hacer primero, si querés, Cari, unas preguntas muy rápidamente, pues estamos pasado de tiempo, así que vamos a hacer unas pocas preguntas y después vamos a mostrar los comparativos. Dale. A ver, te doy algunas